Cómo lo habían matado, cómo lo habían incendiado en su propia casa y cómo habían retirado el cuerpo. He participado en búsqueda de una menor hace poco en Colombia, que lamentablemente sabíamos ya, cuando conecté la primera vez ya sabía que había una situación que no nos daba viva. ¿Cuándo dejas de ser medium o cómo puedes dormir en la noche? Que ser medium era casi como un sacerdocio. Entender que todos somos energía, o sea, todos soñamos con nuestros muertos. Porque es la forma en que el espíritu conecta con ese alma cuando nuestra conciencia se amplifica durante el sueño. Cuando el cuerpo físico duerme, el espíritu desprende. Eso es algo que nos pasa a todos. ¿Alguna vez te pasó? Aquí en México decimos se te subió el muerto. La mediumnidad tiene un hilo muy fino. Si yo no controlo y no cuido mi energía en el momento de la conexión y la transmisión de un mensaje, yo me puedo morir. Yo te puedo decir a vos, estás entrando en un proceso y ese proceso puede durar 3, 5 años más. O te puedo decir a vos, tu muerte es tal fecha. El duelo y la pérdida pueden ser complicados al desconocer el camino y las herramientas necesarias para sanar y sobrellevar una vivencia tan fuerte a algo tan natural. Aprendiendo a Vivir es un espacio de conversaciones, testimonios y opiniones de expertos invitados que nos revelan distintas perspectivas, como lo es la física, psicológica y espiritual, con el objetivo de generar paz en nuestro interior en el momento de partida de un ser querido. Hola, buen día. Yo soy Chavarrax y hoy estamos aquí en un episodio más de Aprendiendo a Vivir por Capillas del Carmen. Tenemos un episodio bastante especial porque sobre todo en estas fechas que se empiezan a manifestar, que podemos recordar, que podemos trasladar a una vivencia tan terrenal lo que es el Día de Muertos, sobre todo aquí en México, y recordar a nuestros seres difuntos. Hoy tenemos una invitada que puede conectar, que puede conversar, que puede sentir y de alguna otra manera interpretar esas señales que a veces los humanos que no tenemos esos dones podemos estar careciendo de esa comunicación, de una comunicación efectiva. Con ustedes desde los Buenos Aires, Argentina, Noelia Pase. ¿Cómo estás, Noelia? Feliz de estar aquí. Oye, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Sé que Muchas andas gracias. por todos lados y ahorita te encuentras dando diferentes viajes alrededor de México. ¿Te viniste hoy de Ciudad de México? Hoy vine desde Ciudad de México para estar Eh, con ustedes, sí. y viene pronto un evento tuyo muy importante aquí en México, ¿no? Así es. Estamos 28 y 29 en Ciudad de México, el 30 aquí en Monterrey y el 2 en Guadalajara. Y cuéntame, ¿de qué es tu conferencia? Cuéntanos, Noelia Pase, ¿qué hace? Noelia Pase es medium, vidente, tanatóloga. Me especializo en esto que para muchos es algo muy raro y para mí es poder enseñarles que la muerte es una transformación. Como medium puedo sentirlos, escucharlos, verlos, incorporarlos. Transmito lo que el alma necesita y también hago que el espíritu sane. Y muchas veces cuando digo esto la gente me queda mirando como diciendo, es distinto. En realidad somos alma, pero cuando llegamos al plano terrenal, expiramos, respiramos. Ese oxígeno le da asistencia, existencia a este cuerpo materia, por ende somos espíritu. Cuando dejamos la materia, llegamos a esa formación álmica que nos contiene dentro del universo. Oye, cuéntame un poquito de tu pasado, tu niñez. O sea, ¿cómo es? Digo, normalmente un niño quiere ser futbolista, quiere ser cocinero, quiere ser bombero, quiere ser un superhéroe, pero nadie dice, yo quiero ver gente muerta, ¿no? O sea, ¿cómo es que empieza este conecte que dices, ok, está pasando esto? A los 6 años le pude decir a mi mamá que veía a un hombre en mi habitación. Y era rarísimo porque está, pero no está. Está y me muestra lo que quiere decirme y lo que ha pasado. Y ahí, vos que justo nos mostrabas esto antes de comenzar esta canción y la intérprete y Noelis, era la forma en que me llamaba mi mamá, en algo muy íntimo. Y bueno, le comento a mi mamá que veo a una persona y que me está diciendo cómo murió y qué necesitaba transmitir. Cuando se lo cuento, al tiempo mi mamá me explica que ese hombre era mi tío abuelo, que había fallecido antes que yo naciera. A partir de ahí comencé a transmitir cada vez más.
¿Y qué edad tenías en ese entonces? 6. 6 años. O sea, no solo eran personas que habían tenido un vínculo familiar, sino que con cualquiera. O estar en un lugar y ver a alguien y decirle, a usted le pasa esto, le duele aquello, le va a pasar aquello. Y ahí comenzamos todo un proceso. Digo comenzamos porque fue la familia. Mi papá bastante negado a esto, muy temeroso, hombre de campo, donde decía que de estas cosas no se hablaban, y si se hablaban no se repetían fuera de casa. Y mi mamá buscando desde lo médico a ver si había algún problema y desde lo espiritual y esotérico acompañarme. Y así fue que las mesas de espiritismo se empezaron a aparecer a los 12 años, cuando los médicos descartan que hubiese algo físico. De hecho, le pasa a mi médico de familia, el doctor Tabaco, así se llamaba de apellido, le dice a mi mamá que me había hecho todos los estudios y que estaba todo bien y que no tenía nada malo, y en medio de la consulta yo conecto con su madre. Y entonces el médico le dijo, ¿entendiste que no tiene nada malo? Es esto. Y a los 16 años, ya con una madre espiritual, con una mujer que me educa energéticamente para poder seguir viviendo con esto, o sea, vos no trabajás de medium, yo soy medium. Cuando a mí a los 16 años me explicaron que esto era lo que iba a hacer, me llevó primero una situación a nivel físico. Terminé con una hemiplegia. Era resentir la materia, o sea, no aceptar, resentía la materia. Y ahí me explicaron que ser medium era casi como un sacerdocio, era ¿Y entregarse. quién te lo explicó? Porque Esta digo, no madre, cualquiera se atreve no, a no, llegar a una adolescente y esta madre decirle a sus espiritual, padres eso, ¿no? que te lo voy a contar así. Ella llega a la vida de mi padre para ayudarlo energéticamente. El primer día que me conoce me habla en ucraniano y yo le contesto en castellano. Yo nunca había tenido contacto con ese idioma. Valentina, que es mi madre espiritual, que de hecho en mis libros yo también la menciono, en el libro Sesión Abierta, me educa energéticamente. Y ahí me explica, entregarnos a esta vida es entregar tu existencia. Yo en una conexión donde yo no tomo control de la apertura, contención y cierre del portal, me puedo morir. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la gente confunde muchas veces el terapeuta con el medium, el tarotista con el medium, el vidente con el medium, y no es por despreciar a nadie, pero energéticamente la mediumnidad tiene un hilo muy fino. Si yo no controlo y no cuido mi energía en el momento de la conexión y la transmisión de un mensaje, yo me puedo morir. O sea, la diferencia entre cualquier tipo de tendencia, de ese tipo de interpretaciones, es que el medium tiene la línea muy, muy delicada, muy Mira, delgada. hace poco yo tengo consulta con mi médica ortomolecular. Cuando yo le explico a qué me dedico, y esto va a salir en mi próximo libro, es primicia. Adelante, escuchen bien, ¿eh? No cualquiera tiene esto. Cuando yo le digo, no es la primera vez que lo cuento, cuando yo le explico lo que a mí me pasaba, ella me manda a hacer una seguidilla de estudios, una lista de estudios, de hemogramas y de, digamos, controlar toda la parte física, y detecta y me dice, puedo decir que lo comprobé científicamente. Cómo yo nivelo mi energía y cómo yo tengo la materia de una persona mucho más adulta por las conexiones que he hecho. Cuando yo le explicaba que perdía minutos de mi vida, ella lo comprobó científicamente. Oye, pero cuéntame, 16 años, te dicen que te vas a dedicar a esto. Sí, ¿No viviste una adolescencia? viví una adolescencia difícil. ¿En qué sentido? ¿De qué manera No fue le difícil? podías contar a todo el mundo. Yo venía de una escuela primaria de monjas, católica. Imagínate decirle a una monja, hablo con muertos. No, te corren a Tuve, la primera. no, tuve la suerte que mi profesora de catecismo, que era una monja, una señora que había tenido su vida y que cuando queda viuda decide tomar los hábitos, entendió a la perfección y la bendición de Juan Pablo II a mis 10 años. La vida me lleva luego a una secundaria, como le decimos en Buenos Aires, laica, o sea, no católica, pero donde mucha gente no podía saber lo que yo hacía. ¿Quién iba a creer que cuando yo salía del secundario no todas las tardes la pasaba muy bien en mi casa? ¿Por qué no la pasabas Y bien? porque había que
prestarle atención a quien tenía alguna situación emocional, consultas que venían a través de mi madre, mesas de espiritismo que íbamos mi mamá y yo, porque si mi papá se enteraba, habría O que... sea, todo esto era en secreto de la sociedad, en En secreto de tu secreto. padre, y solamente tu mamá y Hasta, tú estaban en sí, actividad. hasta que esta madre espiritual, Valentina Boichenko, le explica a mi papá lo que yo era. Y ahí hubo que entender un montón. ¿Cómo fue la reacción de tu papá con esa explicación? Raro, porque en el momento que ella me empieza a hablar en ucraniano y yo le contesto en castellano, mi papá me mira. Entonces ella le dice, es mía. Y él, no entendiendo, le dice, no, no, es mi hija, como corrigiéndola. Le dice, no, no, el que no entiende es usted. Ella es de las nuestras. Wow. Y ahí comienza la formación energética. Muchos años estudié, traté de ser lo más normal posible, digo yo, pero bueno, era esto lo que tenía que transitar. Y la verdad que yo amo ser medium. Oye, ¿qué pasa con tu vida social en donde pues conoces gente en cualquier lugar, en cualquier tipo de fiesta, reunión, lugar público, y empieza la típica pregunta de los adultos, ¿a qué te dedicas? Y hace muchos años atrás no decía exactamente a qué. Te inventabas No, profesiones. no, no, yo había estudiado, estudié Derecho, trabajaba en un estudio jurídico, estudié unos años de medicina, pero nunca lo decía de una manera muy abierta. Hasta que cuando a mis 34 años la materia me vuelve a pasar factura porque yo reprimía, lo cerraba, lo decía muy pocas veces, ahí es cuando digo, hasta acá llego, esta soy yo. Y cuando me preguntan, ¿a qué te dedicas? Soy medium. Algunos te miran como diciendo, ¿y qué es eso? Sí, mucha gente no conoce la palabra. Exacto, y otros te miran espantados. Se paran de Otros la mesa, casi sí, creo, sí, ¿no? ya se corren, se cruzan, se miran como diciendo, ¿qué me vas a decir? No me digas nada, es la típica. Y tú dices, no te vayas, paga la cuenta, ¿no? No, No te retires todavía. lo que sí siempre les explico es que mi condición de medium y de vidente no me da derecho a entrometerme en la vida de nadie. Yo a lo sumo, lo que puedo decir es si veo algo peligroso, algo que te pueda hacer correr un riesgo, te voy a decir pasa esto, tenelo en cuenta, pero jamás me voy a meter. Hay muchas cosas que veo. Oye, Noelia, ¿y existen mediums que no tengan ese sentido de ética, que sí se metan y que Yo creo que traigan ese... la ética creo que corresponde a la educación de cada uno. Yo soy terapeuta transpersonal, entre otras cosas, he estudiado astrología, soy tarotista, pero jamás voy a decirle a alguien algo sin que esa persona esté preparada, aunque siempre les aclaro que yo me debo a las almas. Yo el contrato lo tengo con ellas. El alma necesita comunicar, me busca a mí, yo transmito. Buscaré la mejor forma para transmitírselo a esa persona. Y si veo que esa persona no está preparada, buscaré la forma o el tiempo correcto para poder darle la información. Pero sí hay mediums que no tienen ese sentido de filtro, ¿verdad? Digo, así como hay superhéroes, hay supervillanos. Yo Hay... no juzgo, creo que hay muchas personas que toman esto como un juego y yo les iría aconsejando que tengan mucho cuidado. ¿Cuál ha sido de tus experiencias en donde más te ha impactado esa conexión con ese ser del más allá? Desde asesinos hasta asesinados, experiencias superiores, digo yo, de honor. Si yo hablo de la experiencia que marcó, como que me dijo a mí, deja de dar vueltas y mostrarle al mundo, salí del confort del consultorio cerrado, fue una consulta a la ciudad de Buenos Aires, en un consultorio que yo alquilaba una oficina, viene una pareja, una señora, entra con un señor, yo solo le tomo el nombre a la persona, ni siquiera el apellido, nada, y a quien toma el turno, ¿no? Entonces la hago sentar y le digo, aguarde un segundo que necesito conectar, y empiezo a transmitir, y era su hijo. Cuando empiezo a transmitir, le cuento cómo había muerto, cómo lo habían matado, cómo lo habían incendiado en su propia casa y cómo habían retirado el cuerpo. Esa mujer lloraba, 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 pero yo no, cuando yo estoy en trance, para que se entienda, yo no puedo empatizar con lo que te pasa a vos. Yo transmito. Luego, cuando vuelvo en sí, ahí empatizo con lo que te pasa, a vos persona. Ya. Cuando
Ella lloraba, 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 termino de transmitir, ella retira de su bolsa un expediente, lo pone sobre la mesa y lo abre en la parte de pericias. Y cuando muestra las pericias me dice que yo había descrito tal cual cada herida como si hubiese leído esa pericia. Ese día cuando terminé la sesión y había sentido en el cuerpo lo que había pasado a esa persona, ahí dije, bueno, ustedes guíen hacia dónde tengo que ir y allá voy. Cuando me pasó que en sesión abierta, mi último libro, lo cuento, conectar con un asesino. Conectar con un asesino es un alma totalmente fragmentada, o sea, lo que vos sentís en el cuerpo cuando transmitís es ese estado de ira, de desprecio por la vida total, la frialdad de cómo matar a una persona. Esa es otra de las sesiones que más me atravesó, porque yo ahí tuve que correr totalmente cualquier destello de lógica, de razón, correrla y transmitir. Era lo único que yo necesitaba para liberar a ese alma y para liberar a quien estaba recibiendo el mensaje. Oye, Noelia, en cuestión de tu estilo de vida personal, o sea, habemos profesionistas tan apasionados a lo que hacemos que, no sé, si te dedicas a la arquitectura, estás en todo momento apreciando la arquitectura de todos lados, ¿no? Claro, Si te dedicas al diseño de interiores, estás viendo siempre los muebles de todos lados desde un punto de vista muy interno. Pero si tú como medium, ¿cuándo dejas de ser medium o cómo puedes dormir en la noche para no, no llevarte eso a tu descanso, a tu vida no, yo no personal? dejo de ser medium. Porque tú eres. Yo soy. Lo que hago es controlar los tiempos de descanso, mis tiempos de meditación, mis tiempos donde digo, no voy a conectar. Y pueden estar hablándome acá, como cuando un nene chiquito te pide y te reclama algo y no le presto atención, Pero sabes que está ahí, obviamente. tratando de Pero llamar tu también atención. soy madre, tengo 2 hijos y sé cuándo hacerles creer que yo los escucho y cuándo no. Así que ellos son como mis hijos un poquito. La vida de tus hijos, al saber que a lo mejor se relacionan con sus compañeros y mi mamá Ay, tiene es raro, conexiones. es muy raro. Ahora de grandes es como que replantean, les ha costado mucho. De chicos no, era como que lo tomaban como muy a la liviana. Hoy ya lo dicen de otra manera. Y quiero contarte algo, cuando vos dijiste los casos que me marcaron, yo tuve el placer de conectar con Astor Piazzolla, con René Favaloro, que para los argentinos es el maestro de, a nivel médico, cardiólogo, cirujano, un ser maravilloso a quien Argentina le debe muchísimo y el mundo también. Pero en México, el 25 de marzo pasado, yo conecté con Frida Kahlo y eso fue maravilloso. ¿Qué tipo de conexión tuviste? ¿Qué tipo de... Cuando dices conexión, ¿hay una conversación? ¿Hay un tipo de Yo sentimiento? llego, ellas se incorporan a mí, o sea, se asientan en mi materia, en mi campo energético, y empiezo a transmitir lo que ellos necesitan. Lo que vivieron, cómo lo vivieron, qué era lo que sentían, y luego todo lo que tienen para decirle a aquellos seres que están en este plano terrenal esperando. ¿Conectas solamente con almas que tienen pendientes? No, ¿O también hay almas libres que se la están pasando muy bien y que no tienen ninguna deuda almas que pagar? totalmente evolucionadas, almas involucionadas, almas de bajo astral, se conecta con todo. Y conecto con espíritus, o espíritu a espíritu, vivo a vivo, que puede ser personas que están en terapia intensiva o cuidados paliativos, que ya no hablan, criaturas con determinadas enfermedades. Desde mi lugar de tanatóloga acompaño la muerte de esas criaturas y a las familias. Ese es mi trabajo también. Cuando conectás, por ejemplo, buscando desaparecidos, también. Ahí yo busco, en principio busco al vivo. Después me puedo encontrar que está vivo o no. ¿Qué tantas colaboraciones llega a las figuras gubernamentales para A resolver ver, casos y resolver... en Argentina realmente no tenemos el respaldo judicial legal.
Cuando llegan las familias directamente, no es la parte legal o gubernamental la que llega. Es muy pocas veces. He participado en búsqueda de una menor hace poco en Colombia, que lamentablemente sabíamos ya, cuando conecté la primera vez ya sabía que había una situación que no nos daba viva. Pero normalmente es mucho más para países afuera que para lo que es mi país. ¿Consideras que, sobre todo para la gente escéptica, ¿no? Porque, a ver, yo soy creyente y practico la religión y Yo todo. también. Mucha gente piensa que está defraudando la religión por acudir a gente como tú. ¿Qué podrías decirle a esa gente que de repente piensa que esto no es de Dios porque es algo muy sonado, ¿no? Yo a toda esa gente primero la respeto porque cada uno puede creer, sentir en lo que quiera. Yo tengo 9 bautismos en mi haber. Distintas religiones, porque cuando yo trabajo con la gente no le pregunto, ¿vos sos judío, musulmán, católico, ortodoxo, católico? Yo trabajo con almas, con energía. De base soy católica. De hecho, ayer estuve frente a la Virgen de Guadalupe, a quien confío mi vida y la de mis hijos y mi marido. Y para todos aquellos que dicen no creer, también les cuento que esta Noelia fue catequista y que tuvo la bendición de Juan Pablo II y la del mismísimo Francisco. Mi tarea es que las almas puedan comunicarse, pero sobre todo que el ser humano se reconozca como energía y entienda que la muerte es una transformación. Y si nosotros nos basamos en esa transformación, nuestro Señor Jesucristo resucitó, esa energía pura que vive en nosotros. A su semejanza somos de Dios. Oye, ahorita que mencionaste a tu esposo, ¿cómo es ser pareja de una medium? Ay, pero eso tendrías que hacerle directamente. Yo sé, pero puedes contarnos de tus retos, de que dices, es que ¿cómo le digo? ¿Cómo le explico? No hubo demasiado que explicar, lo entendió, lo sintió, me acompaña energéticamente un montón. Convive con ellos también, porque normalmente las conexiones más puras, cuando ellos transmiten directo, o sea, no es que hay alguien preguntando por ellos, sino que ellos vienen a buscarte, suelen ser de noche. Cuando el cuerpo físico duerme, el espíritu desprende. Eso es algo que nos pasa a todos. ¿Alguna vez te pasó? Bueno, ¿Desprendimiento astral o parálisis de sueño? eso es lo que te iba a preguntar después. O sea, aquí en México decimos, se te subió el muerto. Ahí está. Y Bueno, me ha pasado como 2 o 3 veces, y es una cosa súper impotente no saber, y divina. de repente, ¡pah!, como que te suelta, ¿no? Sí, en realidad cuando te sueltas, recordá que estás vivo. El problema es cuando no sientas eso. Okey. Cuando desprendo para mis trabajos de búsqueda o para conectar o por alguna situación en especial, o simplemente me siento en la cama y empiezo a transmitir, ese pobre hombre calculo que habrá tenido varios infartos y después, bueno, escucha, escribe, anota, graba, porque después, una vez que yo transmito, no recuerdo qué dije. Oye, bien dicen que cuando te casas con alguien, te casas con la familia. En el caso de Noelia, te casas con ella, con la familia Y y los con todas las muertos, almas, y los y muertos, todos los claro, muertos, sí. porque estás rodeada de ellos. Y vos decías esto de qué le pasa, por ejemplo, a un arquitecto que va siempre buscando la arquitectura del lugar. Bueno, en mi caso yo siempre digo que los cementerios para mí es como un Disney. O Órale, los sea, cementerios para ti es como un claro, la Disney. muerte, la tanatopraxia, para mí el contacto y el poder hacerle entender a la gente que ese cuerpo físico que vos despedís y que inconscientemente rechazás, porque esa es la verdad. Cuando yo en las sesiones abiertas, como la que van a vivir ahora el 30 de octubre aquí en Monterrey, yo le digo, ¿ustedes abrazan a sus muertos? Y algunos te miran y te dicen, bueno, abrazar no. ¿Los besaste? Y una vez. ¿Lo acariciaste? Y no mucho no. Es como que la gente tiene aprehensión a eso. Y esa materia fue la que de alguna forma te conectó en este plano. Permitió que ese alma se conectara a la tuya. No respetamos el ritual de la muerte. Y la muerte es el porqué de la existencia. En un funeral, ¿tú recomiendas acariciar la mano del cuerpo, darle un beso, Como sobarle tanatóloga, la cabeza? mira, en lo que va de septiembre se transformaron 2 de mis pacientes.
un chiquito de 5 años y una chiquita de 3. No voy a decir los nombres por una cuestión de respeto a sus familias, pero mi consejo a esas madres y esos padres fue que en esa transición lo besaran, lo acariciaran, le hablaran, porque el sentido del oído es el último que se apaga. El órgano más extenso que tenemos es la piel, y la piel sigue emitiendo, aún muerto el cuerpo físico, hasta 48 horas. Acariciarlos, vestirlos, prepararlos, regocijarlos, tenerlos en brazos, hablarles, cantarles, cuidarles, y escuchar a esas padres, esas madres que te dicen: pude hacer esa transición y pude estar en paz entregando a mi hijo a la nueva vida, es una tarea cumplida. Claro que sí. Hablando de esas 48 horas, cuando sucede el momento de que deja de latir el corazón de una persona, ¿el alma sigue rondando en la habitación? ¿Va rápido a otro, al más allá? Tenemos que ¿Cómo entender es esto. esa velocidad El de...? desprendimiento del espíritu, del alma espíritu, y volvemos a aclarar, Ujú. somos alma. El alma se aloja en los microtúbulos de las células cerebrales. Cuando nosotros respiramos, activamos cada célula de nuestro cuerpo. Por eso, en plano terrenal, sos espíritu, porque expirás, respirás. El desprendimiento del espíritu para la muerte física es entre 36 y 48 horas, que se puede dar antes, durante o posterior declarada la muerte. Hay espíritus que empiezan a desprender antes de que se muera la parte física. Y normalmente es cuando a vos te pasa que te dicen: ay, soñé que venía mi papá o mi mamá y lo vi. Y a los 2 días te dicen: murió. O te llaman al instante y te dicen: acaba de morir. Yo lo viví. Eso es porque ahí el espíritu, al desprender, lo primero que hace es buscar su espacio y a los suyos terrenalmente para avisarle a ese otro espíritu: che, me voy. Eso sucede. En ese proceso de desprendimiento, en ese momento que vos estás, acá, ¿cómo le llaman? ¿Velorios o sepelios? De los dos. Bueno, vos estás en el velorio, estás despidiendo a tu ser querido, que yo les digo que no se despidan porque es solo una transformación. Ese alma ya fuera del cuerpo físico, mientras que vos estás llorando a ese cuerpo físico, está ahí. Y va a tener que hacer un proceso de varios días asentándose dentro del campo energético. Eso varía según la evolución que tenga el alma y según la evolución que haya tenido el ser humano en plano terrenal, y va recorriendo el espacio hasta que comienzan las evoluciones distintas. Algunos llegan al nirvana, o sea, no vuelven a plano terrenal, y otros van a volver tantas veces sea necesario para que comprendan a qué vinieron. Hay una parte que me gustaría preguntarte, porque he visto con esta tradición mexicana, no sé si en Argentina lo hacen, lo del altar de muertos. En Argentina se está tomando muy de a poco. Quienes lo hacíamos desde siempre nos miraban como bichos raros. ¿Cómo vas a festejar? Y no es festejar, es conmemorar la vida de ese ser y el encuentro de los muertos llegan a plano terrenal a comunicarse. Y si vamos a la religión, el primero día de muertos es el 2 de Santos Inocentes. Entonces siempre hay un vínculo. Pero algo importante es que mucha gente no quiere poner el altar, o cuando lo pone, se abstiene de poner lo que le gustaba, porque eso que le gustaba lo mató. Llámese el alcohol, llámese cosas azucaradas porque sufrió de diabetes, no lo sé. Mira, todas las enfermedades físicas, y esto yo se lo he preguntado a un montón de médicos, todas las enfermedades físicas, en su 50% o más, tienen que ver con una enfermedad emocional. Lo que enferma es el ser, la emoción, y afecta al órgano. ¿Por qué afecta a los órganos? Porque cada órgano tiene una vibración en particular. Somos energía, cada parte de nuestro cuerpo es energía. Estamos compuestos de lo mismo que se compone una estrella, pero el ser humano no se concibe así. Entonces, agradar a nuestros muertos, México lo hace de esta forma maravillosa y ojalá entendiera todo el mundo, no solo México. Pero si yo te llevo a África, la religión yoruba, el altar de muertos está. Y el ofrecimiento también.
Y en la religión católica, el Día de Muertos, esta cuestión del silencio, de llevarnos a nuestro interior, a regocijarnos, a pensar en ellos, a orar por su alma, también es una evolución. Entonces, ¿qué está de malo? Servirle el vino, prender un cigarrillo, hacerle la comida. Es me encuentro con vos en esto que te agradaba, que te gustaba. Y el alma lo disfruta El al ser alma honrado. energéticamente, ¿qué hace? Vos, al reconectar con eso que ese ser amaba, evoluciona tu espíritu, o sea, tu alma en plano terrenal expande campo energético. Y ese alma que se atrae por tu campo energético llega, se incorpora. Y ahí empezamos con los sueños, donde reconozco que el otro está muerto y yo vivo, conexión mediúnica pura. Las señales que se presentan con música, como ahora se presentó mi mamá a través tuyo, por intermedio de la música que escucha tu hijo. Bueno, yo siempre hago este chiste en las sesiones que digo, ustedes andan cazando colibríes y mariposas por ahí, o se roban plumas, porque la gente necesita el contacto de la señal con el otro. Necesita negociar parte del duelo, negociar que el otro existe, que está, que me acompaña, que me guía. Es eso la muerte. Bueno, Elia, ¿cómo empieza la parte de profesionalizar a un medium? Porque de seguro habrá gente que nos pueda escuchar que dice, como que creo que soy, pero no sé cómo consultan si sí o si no, o si a lo mejor es una onda de un asunto de algún trauma o de algo que no tiene nada que Bueno, ver. lo primero que yo siempre le digo a todos aquellos que acuden al teatro, incluso, que a mí me parece bárbaro, porque a veces no pueden ni contarlo, y les pasa esto, lo primero es, vayan al médico y descarten que haya algo físico, porque es un hilo fino, fino. Primero descartamos eso, descartamos cualquier cuestión psiquiátrica, Una esquizofrenia, un tipo de cualquiera. trastorno, ok. Hay que tener mucho, pero mucho cuidado. Al igual que como medium, si yo tengo enfrente mío una persona con algún tipo de diagnóstico psiquiátrico, solo la atiendo si hay una persona de la familia que autorice esa sesión. Porque yo, cualquier cosa que yo transmita, puedo alterar o destapar en ella un desastre. Entonces hay que tener sumo cuidado. Esto que hablábamos de la ética, de la responsabilidad. Una sesión de medium privada no se tiene cada 3 meses. Porque no hace bien, no le hace bien a la persona que la está tomando, no le hace bien al alma y no me hace bien a mí. Entonces el respeto. Primero, chequeo que no haya nada físico. Segundo, entender que todos somos energía, o sea, todos soñamos con nuestros muertos. Porque es la forma en que el espíritu conecta con ese alma cuando nuestra conciencia se amplifica durante el sueño. Las ondas cerebrales trabajan a un nivel de hipnosis, como una criatura cuando duerme, para que se entienda lo más claro posible. Entonces el espíritu desprende de la materia y ahí es cuando vos sentís eso que parece que, ¿cómo es que le dicen ustedes? ¿Se te pegó el muerto? Se te subió el muerto. Se te subió el muerto. Bueno, es eso, desprende, entonces conecta. Y eso nos pasa a todos. Todos conectamos porque somos energía. Lo que no tenemos que hacer, y esto se lo recomiendo a todos los que les pase, es agarrarnos de una manera obsesiva con respecto a eso. Porque ahí no van a vivir. Ahí van a tener un desgaste energético imposible. ¿Y hasta qué punto, por decir, una persona que está soñando relativamente frecuente con algún ser querido que ya falleció, es que no ha cerrado el duelo o que en verdad sí está conectando constantemente? La diferencia es clara. Cuando vos en el sueño reconoces que el otro está muerto y vos vivo, eso es conexión mediúnica. Y tu ego te va a llevar hasta un punto en donde te va a decir, vos estás vivo, volvés. Cuando en el sueño vos buscás a la persona, o sea, me voy a dormir y quiero soñar con mi papá, que está muerto, y lo busco, entonces van a aparecer, por la plena conciencia que tenemos, nuestra supraconciencia lo que va a hacer es empezar a mostrarnos imágenes de cosas vividas con ese ser, porque lo que necesita tu ser físico es volver a conectar. Eso es un sueño, lo que sería un sueño clínico. Okay. Esa es la diferencia. Es muy posible que cuando vuelvas del sueño donde reconociste que el otro estaba muerto no recuerdes lo que pasó.
o lo que se habló, porque es simplemente una conexión de alma-espíritu. Lo físico no tiene que saber nada. Pero también es posible que en el sueño clínico vos recuerdes y te enrosques la cabeza pensando una y otra vez en todas esas imágenes que buscaste, porque necesitabas. Y ahí aparece el duelo, la negación, primera etapa, que me lleva a buscarte en mi mente. La negociación, mostrame que estás, que es la tercera etapa. Mostrame que estás. Preséntate en sueño, búscame, acércate, dame una señal. Entonces todo lo que aparece, es porque me lo dio la señal el muerto. Negocio. Y esas personas son las que entran en la segunda y la cuarta etapa en que van y vienen. La segunda, la ira, la culpa, y la cuarta, la depresión. Que siempre aconsejo que, ¿está bien tener el proceso depresivo de un duelo? Sí, de lo que sea. Se murió alguien, me divorcié, perdí el trabajo, me separé de un amigo, rompí un vínculo, cualquier cosa te genera un duelo. Está bien procesarlo, esa cuarta etapa de depresión, ese estado de bajar, deprimir, o sea, bajar mi intensidad, mis niveles de energía, introspección y pensar en eso. Mientras que eso no me lleve a algo repetitivo, y en un estado de melancolía total donde cada cosa que yo hago la culpa es del muerto o de lo que sucedió que me causó el duelo, y ahí van a tener que chequear con un especialista, porque entonces vamos a entrar en un trauma. Oye, Noelia, ¿qué hacer, tú como madre y yo como papá, si de repente detectamos en alguno de nuestros hijos, cuando son pequeños sobre todo, que manifiestan y te cuentan desde su inocencia, como te pasó a ti, que ven a una persona o preguntan ¿y qué es eso? O incluso que los mismas mascotas están ladrando a una Sí. esquina? ¿Qué hacer con esa interpretación que un niño pudiera compartirle al papá o a la mamá cuando empieza a manifestarse algo en la casa o en cualquier lugar? Lo primero, ustedes no darle información, escuchar. Lo segundo, observar que no lo haga frente a una negociación con ustedes. Yo quiero que vos me des esto, entonces yo te digo que hablé con la abuela. Porque me ha pasado Sí, o sea, también de los niños son muy mamás, inteligentes y de pueden mamás que han manipular. venido a consultar y yo las observaba, porque los chicos, nosotros creemos que los chicos no escuchan. Los chicos están atentos a todo. Otra de las cosas, las criaturas, por lo menos hasta los 5 y 6 años, no conciben el miedo. El miedo es algo que imponemos los adultos. Es una formación mental que generamos para prevenir. Entonces, como la criatura no tiene miedo, es muy factible que te diga, conecté con la abuela y la vi así, me dijo aquello y me dijo lo otro. Normalmente las criaturas que conectan dan información exacta que vos no se la diste y cosas que sabe el alma que va a repercutir en quien reciba el mensaje. Ahora, es distinto cuando vos le decís, la abuela tenía rulos y usaba lentes y se vestía así. Entonces, cuando el nene te cuenta, vos le agregás información. No debemos agregarle información, tenemos que dejar que hablen. Y es como hay que tener mucho cuidado, hay que evaluar para qué usa esa conexión. Es bueno de repente mostrarle fotos de nuestros antepasados Sí, para ver si lo detecta y dice, ay, mira, es ese. exacto. Es una prueba y es una prueba que no sabes. A mí me la hacían los espiritistas. ¿Cuál de estas personas está viva o muerta? Órale. Y bueno, era la forma que tenían en ese momento de probar si estaban hablando con una piba loca que quería hablar con muertos o con alguien que también lo hacía. En las criaturas, mi consejo siempre es hablarles con la verdad. Y cuando empiezan a conectar, la transmisión tiene que ser de una manera limpia. O sea, vos me decís que el abuelo está, bueno, ¿y estás bien? ¿Te pone bien conectar con el abuelo? Y solo te va a decir. Ahora, si vos ya le empezás a inculcar, a ponerle información, ya ahí vos estás generando una fantasía en su cerebro y te va a decir lo que vos quieras. Si el niño empieza a declarar que está platicando no solamente con el abuelo, sino con más gente, ¿a dónde llevar a ese niño? Porque digo, dijiste primero, hay que llevarlo a descartar cualquier parte Sí. clínica. Ya descartamos eso. ¿Y ahora qué sigue? ¿Con quién? En lo
En lo personal, una vez que comienzan con esto, explicarles que somos energía de una manera sencilla. Así es que froten las manos. Frota, 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 frota. Esa fricción. Despegas a poquito ahí. ¿Y sentís el pinchazo? Ok. Eso generaste con tu fricción. Eso que sentimos, les haces entender que eso que es energía, somos nosotros y son esas almas. Y cuando este cuerpo físico deja de existir en este plano, o sea, no puede vivir más acá, el alma es eso que contiene todo. Entonces cuando te dicen, ¿y dónde está el abuelo? En todo. En todo y en vos. Según la edad, ¿no? Uno va pasando. Cuando la criatura comienza con un proceso mediúnico más amplio, como me pasó a mí, hay que buscar espiritistas o profesionales a nivel terapéutico que puedan educar la energía. No se estudia la mediumnidad. Vos no vas a hacer un curso y les pido por favor a todos los que nos estén escuchando, no paguen un curso de 3 meses de medium porque no se puede. Se es o no se es. Pero sí lo que podés hacer es alimentar la meditación en esa criatura, porque va a necesitar controlar los niveles de energía y equilibrarse. Hacerle entender que todo lo que lo rodea es energía. El cuidado con la naturaleza, la conexión con los animales, el tener respeto por la energía del otro. Pero ahí se estaría primero que educar los papás y a ver si están dispuestos, que Exacto. esa es una de las frustraciones que tal vez viviste o de seguro viviste con tu padre, ¿no? Claro, a mi papá no se le podía hablar de esto. No se podía hablar. Digo, fuiste afortunada que tu mamá sí Mi podía mamá, tener una yo digo escucha activa. que era la bruja de la familia, entonces no había opción. Mamá aceptó. Pero lo importante es, primero es educarnos como seres humanos. ¿Qué somos? Somos energía. Conviviendo en un planeta. Trabajando con los 4 elementos y nos compone nuestro alma. Cuando el ser humano toma conciencia de eso, es mucho más fácil guiar una criatura. Porque vos ya vas a estar educándolo con tu ejemplo. De cómo tratas a un animal, de cómo cuidas el agua, de cómo cuidas la tierra, del respeto por el aire, el fuego, tu tiempo de descanso, tu meditación. Esto que vos haces, ponerle música para meditar o música que lo incite al descanso, a esa siesta, a relajar su cuerpo físico y elevar su espíritu. Eso alguien te lo tuvo que haber educado a vos y de esa manera que lo transmitió vos lo estás haciendo con tu hijo. O algo te llevó a tomar conciencia. ¿Es bueno consultar con un psicólogo? Claro que sí, porque hay que determinar qué le está haciendo bien y qué le está haciendo mal de esa conexión. Bloquearlo genera enfermedades a largo plazo. Entrar en un proceso obsesivo también, porque tampoco puedo dejar que una criatura no tenga vida, no juegue, no tenga un vínculo con los chicos porque habla con muertos. Claro. Oye, Noelia, qué tan cierto es que cuando quieren bautizar a un niño y nombrarlo en honor a alguien que ya falleció, que carga con esa energía de ese ser que ya partió? Porque dicen, no le pongas ese peso encima cuando apenas está iniciando su vida al ponerle el nombre del abuelo, del tatarabuelo, del bisabuelo Yo o tengo un del... tema con eso. El nombre en sí es lo que va a estar marcado para ese ser. El peso se lo pone la gente. Es como la familia que tiene un suicida. Te lo voy a explicar de esta manera clara. Una mamá viene a consulta a comunicarse con su hija 23 años, con un diagnóstico de esquizofrenia. Se mata en el baño de su casa. Cuando yo empiezo la conexión con ella, lo primero que me lleva directamente es al hermano de esta señora. Entonces, cuando entro a conectar, empiezo a conectar con dos, o sea, con la hija, con el alma de la hija y con el alma del hermano. El hermano, un vidente a quien habían tratado por esquizofrénico y que se termina suicidando en el mismo baño. Cuando empiezo a hacer la sesión, todo transmito, libero a ese alma y libero a la otra alma, o sea, pueden decir lo que pasó. Y le pregunto a esta mujer, ¿por qué tu hija me dice que cuando la retabas le decías
estás loca igual que tu tío. Entonces ella llorando me dice, porque ella se ponía en ese estado de crisis, igual que entraba mi hermano en la noche, entonces yo para asustarla le decía que si se ponía así, estaba loca igual que su tío y se iba a morir. Nosotros inculcamos el peso de la tradición, el peso del linaje, el peso de lo que fue el otro. Es como cuando a vos te dicen, sos igual a tu papá. No. ¿Tendré parecido por rasgos familiares? Sí. ¿Tengo una carga genética? También. Pero vos sos un individuo único. No sos igual a nadie. Tu huella digital no hay otra en el mundo. Eso es lo que muchas veces carga el ser humano sobre el nombre, el peso del nombre. El nombre es nombre. Y va a ser así, va a ser para esa persona. La fecha de nacimiento le va a marcar su camino energético, numerológico. Los astros, que no hay una carta astrológica igual a otra. Ni siquiera la de gemelos. Porque hay una diferencia de minutos, segundos. Ujú. Eso hace que la estrella pasó de otro lado, el planeta se plantó en otro y el sol sí se mantuvo, pero si en esa vuelta, en esos 2-3 minutos que tardó en salir el otro bebé, el sol se puso en el otro signo, listo, ya está. Oye, Noelia, y referente a la gente que, ahorita decías de la energía, ¿no? De el agua, el fuego, los animales, la gente que en verdad sufre por la partida de sus mascotas, que ahora les Por llaman la transformación. y esa transformación en la vida animal o en el alma animal, ¿qué pasa? ¿De qué se diferencia de los humanos? En nada. Es exactamente igual. Y yo conecto. Siempre cuando hago esto de que conecto con animales en el teatro les digo, no voy a ladrar ni voy a maullar, pero conectamos. Y me ha pasado. Ha venido gente a conectar por su conejo, por su caballo, por su vaca, por su perro, por su gata. Hay sesiones en el teatro que yo le digo, vos. Y cuando empiezo a decir, sí, pero vos venís por un peludo, no venís por una persona física humana. Y empiezan a conectar, la gente mira y en algún punto no empatiza, porque no entiende. Hay mucha gente que no entiende el amor hacia los animales. Y por ahí para esa persona, ese animal era un hijo, era su compañero. Es exactamente igual. Y les voy a aclarar otra cosa, tengan cuidado porque en la reencarnación no sabes qué puede ser. Órale. Oye, y cuando estás en el teatro, entremos a la parte de lo que la gente puede esperar ahora que estás en la gira en México. Espero que vengas. No, estoy más que puesto. Bien. Mi esposa también, ya apartamos la fecha. Ahora, tú estás frente a tanta gente que la mayoría, unos van a lo mejor por comprobar a ver si es cierto, por dudosos. Yo digo que van los obligados. A ver. Ajá. Los que, perdón con lo que voy a decir la palabrota, pero es los que no saben a qué carajos van. O sea, van de chusma. Va aquel que la amiga le dice, acompáñame porque me falló la otra. O sea, que no saben ni dónde están paraditos ahí. Ni siquiera denegados. Cayeron ahí, como de regalo. Está el que te va a probar. Está el miedoso, pero que quiere saber. Está el que quiere contactar a toda la familia. Está el que no entendió absolutamente nada y sigue en el reproche y en el enojo con el muerto. Están los padres que vienen a saber de sus hijos. Pero cada uno tenemos algo en común. Somos energía, necesitando conectar con esa otra energía. ¿Cómo es que seleccionas y que dices, híjole, porque creo que es una gran responsabilidad No selecciono yo. tener a tanta gente que quiere conectar en ese momento, o tantas almas en un auditorio? Es como, para que te des una idea, si hay 500 o hay 1000, yo tengo el triple encima. ¿Y cómo se marcan ellos? Como si vos estuvieras frente a un aula de un montón de chicos, ¿viste los más ruidosos, los más molestos? Que la maestra dice, ya no lo soporto más, vení a dirección. Ujú. Ese es el que yo agarro así y le digo, ¿qué querés? Y ahí buscan. Yo no elijo, eligen ellos. Me ha pasado de gente que ha llevado carteles. Y me dice, estuve con el cartel así arriba y no me llamaste.
es que yo no te tengo por qué llamar. Para Es eso el paga, alma. para eso paga una sesión particular. No, hay una realidad y te lo voy a contar. Ujú. Cuando vos hablabas de esto del profesionalismo, que yo te decía que la gente tiene que educar su energía, en plena pandemia yo le digo a mi marido, voy a llevar esto al teatro, porque yo veía que cada vez tenía más consultas. Yo decía, hay un montón de gente que no tiene a dónde recurrir. Y yo hacía un programa por YouTube con una amiga, Alcione, por YouTube, por Bolivia, desde Bolivia, donde conectábamos muchísimos, México, Bolivia y Argentina. Yo tengo hace muchos años que conecto con pacientes mexicanos a través de distintas plataformas o que viajaban y me los veía en Argentina, pero en pandemia ocurrió así. Entonces yo decía, si yo lo puedo hacer a través de YouTube, donde no le veo la cara a nadie, era el mensaje que entraba, ella lo leía, yo respondía, la persona contestaba, le dábamos micrófono y podía contestar y consultar. Yo lo voy a llevar a un teatro. Cuando empecé, la primera sesión fueron 50 personas. Cuando empezaron a ser 300, 500, 1000, 1000 y pico, como me ha pasado, yo tuve que armar el proceso donde hay una elección, o sea, suben algunos al escenario, otros les toca así en medio de la gente, yo camino por todo el lugar, ¿no? Y donde también los educo, porque no hay teatro que me aguante. Yo por ahí, 2023, verano del 2023, 2022, estar en una sala de teatro en mi ciudad, en Mar del Plata, atender uno por uno y me echaban de la sala, entonces tenía que atender en la calle. Pero ¿cuál fue la razón por la cual te echaban de la...? Porque el tiempo del teatro son 2 horas máximo, 2 horas y media. Ya me odiaban el resto de las cosas que tenían que entrar a actuar o los productores. Entonces me sacaban de la sala, hacían una fila en la calle y yo seguía uno a uno. Oye, Noelia, ¿qué sigue dentro de tu carrera? Digo, te aventuraste a la parte digital en YouTube, después a la parte de auditorio. Estás con tu segundo libro, si no me equivoco, cuarto Cuarto, libro, sesión abierta y el quinto escribiéndolo que ya tuviste premisa. y libros, auditorio, contenido digital. ¿Qué sigue para una medium como tú? Seguir caminando y llevando conciencia, conectando, ayudando a papás y a familias enteras a entender cómo acompañar la muerte, a pacientes que reciben el diagnóstico sabiendo que lo que hay es la muerte inminente, entonces educarlos para que puedan transformarse dejando esta vida tranquilos y entregándose a la nueva de una manera pura, limpia, sin despojándose de cualquier cuestión de ego inmaterial. Y digo que en algún momento tendré mi lugar para cuidados paliativos, para seguir acompañando más. Y cuando esté un poco más vieja, siempre le digo a mi marido que voy a buscar un lugar, nosotros le decimos chacra, campo, con un árbol bien frondoso, me voy a sentar ahí y que venga quien quiera. Oye, Noelia, ¿qué pasa con un medium cuando fallece? No te estoy matando, pero No, yo ya vi mis muertes, tranquilo. ¿qué sucede con esa alma? Porque pues era un alma que ya conectaba desde la vida terrenal y ahora ya está en la vida del más allá. Es como que lo adoptan Yo ya lo viví, lo vi cómo pasaba. Me queda todavía una más, una vuelta más, que calculo que también voy a ser medium. O sea, ¿tú sabes hasta qué punto ya vas a vivir? Yo sé cuánto más voy a vivir, cuándo me voy a ir, eso lo saben mis hijos, mi marido. Y sé que voy a volver a ser medium. Fui bruja muchas veces antes. ¿Y tú tienes la capacidad de decirle a la gente hasta cuándo? Sí, solo que la gente no quiere saberlo. Porque muchos, a ver, vamos a ser bien honestos, el típico diagnóstico de un médico, te quedan 3 meses de vida, o te quedan semanas, o te queda un año, lo que sea, y luego resultó que esa persona que le quedaban 3 meses duró 10 años más. Hay una realidad. A nivel físico y médico hay un proceso que siguen. Yo te puedo decir a vos, estás entrando en un proceso y ese proceso puede durar 3, 5 años más. O te puedo decir a vos, tu muerte es tal fecha o está dentro de esta fecha. ¿Vos querés eso? Normalmente la gente no consulta eso.
¿Qué tan difícil es decirle la fecha? Decirle la fecha es todo lo psicológico que puede generar en esa persona. Esa persona puede salir arrebatada y matarse. Esa persona puede salir desquiciada y matar a otro. Es una responsabilidad muy grande. Si yo te preguntara de mí, ¿me podrías decir? En la intimidad, sí. Órale. Me ha pasado de gente con un diagnóstico que me ha dicho cuándo preparo todo esto. Estas mamás que yo te menciono. ¿Hasta cuándo? Hasta tal tiempo. ¿Con qué tipo de almas es más difícil conectar? ¿Con almas de niños, con almas de ancianos, con almas de adultos? ¿Es lo mismo? Es lo mismo. Lo difícil es cómo te preparás vos como medium energéticamente, porque la transmisión es distinta. Cuando yo transmito criaturas que buscan a sus padres para comunicarse, tengo que estar muy, pero muy fría, porque soy mamá. Donde yo miro 2, 3 veces seguido a los ojos a los padres, chau, desconecto. Porque ahí entiendo el dolor que está viviendo ese papá. ¿Cuál es tu proceso de prepararte? Así como un corredor empieza a hacer sus estiramientos, empieza a hacer ciertos ejercicios para calentar los músculos, ¿cómo un medium entra en esa preparación antes de Mucho interceder? trabajo respiratorio. Ahí mismo, previo de salir de tu casa, oficina. Días antes, horas antes de salir para la sesión, dentro del espacio donde trabajo, que lo recorro, y es durante y al cierre. Durante y el cierre. ¿Por qué durante el cierre? Yo entro a esta sala para hacer una sesión. Antes la recorro, trabajo energéticamente y con simbología que se trabaja sin mostrar, o sea, por una cuestión de cuidado. Es un ritual esotérico que representa mi seguridad, o sea, no puedo mostrarlo. Es como quien muestra, el mago muestra cómo hace la magia, no Ujú. sirve. Abro el portal, tengo que sostener la energía de ese portal abierto, que es cuando estoy trabajando, y lo tengo que cerrar, porque también tenés almas de bajo astral, fragmentadas, que eso ocasiona determinadas cuestiones. Y yo tengo que cuidar el espacio físico donde trabajo, el campo energético de ese lugar, el campo energético de los que vienen, el campo energético que se crea y el mío. Normalmente el proceso, vamos a suponer que alguien te contacta, ¿no? Y quiere arreglar alguna situación, no sé, menciona algún Que caso típico, aclaro, no tengo consultas hasta marzo del otro año, no abro agenda. ¿ok? ¿Cuál es pues sí, el procedimiento? ¿Es una hora? ¿Puede durar dos Una hora. horas? Las sesiones privadas conmigo, de quienes tienen la posibilidad ahora porque ya tomaron el turno, aclaro esto porque se han generado muchas estafas, viste, con esto de inteligencia artificial y demás, entonces para que la gente tenga mucho cuidado, que la consulta solamente se pide a un número telefónico que está en mis redes y a ninguno más. Mi asistente, Mariana, es la única que da información. Se pacta la consulta tiene un costo que una vez abonado reciben una factura a mi nombre, no sé cómo le dicen acá a la Ujú. boleta, y la sesión se abre y conmigo tienen 1 hora, o así, en persona, o a través de cualquier plataforma. Pues también puede ser de manera digital. Sí, sí, ¿Tiene el mismo efecto? yo trabajo en ¿O hay todas que ir a partes. Buenos Aires? No, trabajo en Digo, todas puedo partes del sacar de mundo. excusa e irme a Buenos Aires. Vos querés viajar de excusa, irte a Buenos Aires, ahí hacemos 2 horas de sesión, porque para que valga. Pero no, sí, es igual. ¿Qué recomiendas a la gente escéptica que probablemente derivado a su cuadradez, no flexibilidad, Miedo. qué le recomiendas hacer? Porque hay gente que sigue cargando con tanto y podría abrirse y resolver varias cosas no resueltas. Hay gente que vive en duelo constante. De por sí el ser humano vive un duelo. Vos te levantás a la mañana, empezás tu día lo más bien. Te llega una noticia que no te gustó y empezás. No puede ser. Negación. Te enoja. Buscas un culpable. Después entras a negociar. Bueno, y si hago esto, ¿puedo arreglarlo? Y si hago lo otro, lo arreglo. Después de que lo arreglas, te entra como una depresión rara, como una cosa de angustia. Uy, me tuvo que pasar esto a mí, hasta que lo aceptás. Todo el día vivimos en duelo. Ahora, ese duelo
puede procesarse, se puede hacer un proceso del duelo. Entonces hago el duelo y lo resuelvo, sano, acepto, transformo, o me quedo en duelo. Entonces, como estoy en duelo, todo lo que me pasa a mi alrededor es por culpa del muerto, del que me dejó, del que me echó del laburo, del que me chocó el auto. Vos decidís. Hay alguien, mira, hay una amiga mía, escritora, Illa Escribano, que dice, vos creés que tenés tiempo. Ahí está el error. Mucha gente piensa que Nosotros tenemos el reloj y contabilizamos las 24 horas del día. Y si tuviéramos 26, también aprovecharíamos. ¿Y si yo te digo que esto no existe? ¿Y si yo te digo que el futuro y el pasado no existe? Que tu yo cuántico lo único que hace es entrar en vibración y de forma paralela estás existiendo en otras vidas. Pero el ser humano se queda en la comodidad. Es hoy, es lo que marca el calendario, es las 24 horas y que no me corran más horas porque no puedo. ¿Qué tipo de literatura pudieras recomendar acerca de los temas? Y te pregunto porque a mí me gusta, me encanta leer. Actualmente estoy leyendo el de Joe Dispenza. Espero que sea bueno, que lo recomiendo. No sé si es Sí, una es buena muy bueno. literatura. Y leí otro de Pamela Groot, que se llama Potencia tu energía. Sí. Lo he leído 2 veces y casualmente un ejercicio que viene en ese libro lo apliqué aquí con la gente del estudio y cada vez que lo aplico funciona. Mira, para todo lo que es respiración, que yo creo que es la base, hace poco estuve en Cali, en la Exposer de Colombia, el doctor Pablo Gómez, psiquiatra. El poder de tu mente. Y lo pueden buscar por YouTube. Los ejercicios, el trabajo de cómo dominar este proceso de ansiedad, de angustia que muchas veces pasamos, concentrarnos, enfocarnos, todo es en base a la respiración. Cualquier práctica de meditación, de la que más te guste, cómo te guste, pasivo o activo, háganlo. Pero hay algo importante. Ajá. No lo hagan porque lo recomendamos o porque el otro hace meditación, entonces le va bien y yo lo voy a hacer igual. Háganlo porque se lo merecen, porque lo sienten, en beneficio propio. Es la única manera que funcione cualquier cosa que vos leas. De tus 4 libros, ¿cómo se diferencian cada uno? O si nos pudieras dar como una breve premisa de cada El uno. primero fue transmutar. Transmutar, transformar tu energía para tu beneficio. Cómo concebir la energía del universo, la propia, cómo concebirnos frente a los elementos del universo, frente a la naturaleza, los astros, cómo nos rigen, cómo nos pueden potenciar. Sanando es el segundo. Reconocer qué te enferma para comenzar a sanar. El tercer libro fue un gusto que me di, porque también me gusta el tarot, y se llama El tarot en tu ser, que es donde les enseño que más allá de poder estudiar cualquier metodología, forma de leer el tarot, hay una conexión que es plena, que es universo, ser y tarot. Si vos no te conectás, no hay forma de que puedas transmitir. Vas a repetir lo que dice una carta, pero nunca vas a tener la misma pregunta de parte de tu paciente o quizás no sea el mismo paciente. Entonces es una conexión plena donde le enseño al tarotista a trabajar su energía. El cuarto, sesión abierta, que aquí lo pueden encontrar en cualquier librería porque es de BIR Editoras. Y el quinto que se está cocinando. Está por anunciarse. ¿Para cuándo sale el quinto? Calculamos el próximo año. Muy Cierre bien. del próximo año. Algo con lo que quieras cerrar, Noelia, podríamos estar platicando aquí toda la tarde, pero sé que Muchas vas de cosas regreso más, a la pero Ciudad ya de nos México. veremos de nuevo. Lo que sí le digo a la gente es, no corran detrás de la muerte. La muerte está acá atrás, para que tengan una idea física, ¿no? ¿De dónde? La muerte es el día a día. Morimos todos los días, nacemos todos los días. La muerte es la que te está marcando la forma en que disfrutes tu existencia. Ella está ahí, tranquila.
Es la transformación por la que pasaste para llegar a este plano. Es la transformación que pasás a diario, porque si fuéramos los mismos que ayer, no sería nuevo, no hubiésemos aprendido nada. Amen su existencia, elévenla, para que cuando tengan que dejar este plano terrenal, dejar este cuerpo materia, lo hagan agradeciendo y entregándose a una nueva existencia totalmente plena. Noelia, pues fue todo un gusto escucharte aquí en el estudio y va a ser más gusto verte en la conferencia el 30 de Los octubre. espero. Auditorio San Pedro. Auditorio San Pedro el 30 de octubre. El 30 de octubre, Auditorio San Pedro, aquí en Monterrey, a las 8:30 p.m. Estén un ratito antes porque yo los recibo, les doy un beso, un abrazo y los espero a todos. Para la gente que aún no te sigue en redes sociales, ¿cómo te encuentran? Noelia Pase la Medium oficial, esa es mi único Instagram. Noelia Pase la Medium por Facebook y @Noelia Pase la Medium OK, que es por TikTok. Perfecto, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, pues ya escucharon a Noelia Pase y acabamos de aprender algo. El podcast se llama Aprendiendo a Vivir, pero recuerden que no morimos, nos transformamos. Esto fue Aprendiendo a Vivir por Capillas del Carmen. Siempre juntos, siempre.